promover el fortalecimiento de los mecanismos de control que garanticen la protección y regularización del transporte terrestre comercial excepcional de tricimotos. Y determinar el cumplimiento de la ordenanza por parte de los operadores de transporte. El marco teórico está enfocado a nivel mundial, donde el transporte terrestre busca convertirse en medio que acorte distancia. En lo regional, en varios países latinoamericanos, implementan sistemas de transporte que presten servicio enmarcados en sus ordenanzas. En lo nacional, en Ecuador se utilizan diferentes tipos de transporte: buses, busetas, camiones, motos, tricimotos, bicicletas, entre otros. En lo local, en Daule, el servicio de taximotos es el medio más utilizado por sus habitantes, por lo que su uso está regulado en la ordenanza del 3 de diciembre del 2018. En el mismo contexto podemos decir que las ordenanzas municipales, son dictadas por la máxima autoridad del cantón y aprobadas por el Consejo Municipal. El control de las contravenciones en nuestro cantón aún son competencia de la CTE, debido a que Daule aún tiene la calificación tipo B, y él solo tiene la competencia de regularizar el tránsito. Las tricimotos son unos nuevos tipos de transporte público y una solución para hacer frente a las grandes ciudades que son vehículos ligeros, rápidos y fáciles de estacionar para los usuarios para recorrer el trayecto en menor tiempo posible. Asimismo, en la metodología de la investigación hemos utilizado dos métodos. El deductivo va de lo general a lo particular, o sea, que hemos partido hablando de todo el tema de transporte y hemos terminado hablando en particular del tema de las tricimotos. Analítico porque hemos escogido un cuestionario y lo hemos descompuesto. Hemos utilizado tres tipos de investigación: documental, de campo y transaccional, con un enfoque cuantitativo, usando encuestas y haciendo observación. Okay. Buenas tardes, miembros del jurado calificador. La población está constituida por los 125 socios de tricimotos de la cabecera cantonal de Daule. Información publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno Descentralizado del Cantón Daule en el capítulo número 3 del proceso de regularización de las organizaciones informales de transportistas. En el artículo 9, la Agencia de Tránsito Municipal Centro Guayas, las organizaciones por regularizar en la cabecera cantonal la comprende 5 compañías. Podemos mencionar dentro de estas 5 compañías las más importantes, las que tienen muchos más socios, como por ejemplo la compañía de transporte personal de tricimotos Asac Bucarán, transporte de tricimotos Señor de los Milagros, compañía de transporte de tricimotos Patria Nueva, Tricimotos Unidos Venceremos y compañía de mototaxis de transporte de pasajeros Dauleña. No me avanza. Ya, el análisis comparativo que se basa en nuestro trabajo de investigación se da por las 2 ordenanzas que han sido. Se dice 2 porque la ordenanza oficial que se publicó en la Gaceta Oficial del Municipio el 24 de abril del 2017 es la primera ordenanza que emite, en este caso, el órgano legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Daule, donde, entre otras cosas, determina de que se allanan al estudio emitido mediante oficio de la CTE del director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, donde se establecen 284 cupos disponibles. Esto se ratifica en la ordenanza número 65
del 3 de diciembre del 2018. Asimismo, el numeral 3 del Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece a las tricimotos como un servicio alternativo excepcional para trasladar a personas en lugares urbanos marginales, y asimismo se coincide, en este caso viene y se lo ratifica este artículo en la ordenanza número 65. Además, los aspirantes a regularizarse ni ningún transportista asociado no podrán poseer más de un vehículo tricimoto. Por otro lado, es condición ineludible que el aspirante a regularización, socio o socio de la compañía, sea propietario de la tricimoto no homologada, y dice la ordenanza de que se destruirá. Esto se cambia porque la tricimoto no homologada se deberá a restablecer a su origen de fábrica. En el artículo 39, la ATM Centro Guayas creará el instructivo mediante el cual se habilite el registro de los conductores para prestar el servicio de transporte terrestre alternativo excepcional de tricimotos. Las personas que conduzcan un vehículo de tricimoto de propiedad de una operadora de transporte serán sancionados con una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado. Esto se mantiene en el artículo 16 de la ordenanza número 65. Asimismo, en la primera de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera de la resolución de la dirección de la Agencia Nacional de Tránsito sobre el reglamento del servicio de transporte terrestre comercial alternativo excepcional de tricimotos, hasta que existan escuelas de conducción habilitadas, certificadas por la Agencia Nacional de Tránsito para la obtención de licencias, se dejará operar en este caso, a los conductores de las tricimotos con licencia tipo A. Y esto se ratifica en la ordenanza número 65. La discusión de los resultados. Al momento de confrontar los resultados y con el análisis de la ordenanza número 65, se obtuvo la siguiente información. En el artículo 34 dice: ninguna persona podrá prestar el servicio de transporte terrestre comercial alternativo excepcional de tricimotos de manera informal. Esto es sin un permiso de operación. Sin embargo, los resultados evidencian que apenas el 32% pertenecen a una operadora de transporte y un 68% no son asociados. Esto quiere decir que se incumple la norma. La fase 3 de la autorización de documentos, licencia de conducir, matrícula de vehículo al día, vehículos homologados y permisos en este caso de operación, el 98% de los encuestados no posee licencia profesional tipo A1. En lo relacionado con la matrícula del vehículo, el 68% no ha matriculado el vehículo. Respecto al restablecimiento de las tricimotos homologadas, apenas el 8% cumple, mientras que el 92% aún no ha iniciado el proceso de homologación de tricimotos. En cuanto a los permisos de operación, 68% de los encuestados no cumplen con este requisito. Esto quiere decir que en la mayoría de sus componentes se incumple la norma dispuesta por el gobierno descentralizado del Cantón Daule. El micrófono más fuerte. Contextualmente, en el alcance del cumplimiento de la ordenanza, podemos resaltar en la encuesta que hemos hecho puntos claves que generan el incumplimiento. Como podemos ver, el 68% de los entrevistados alquilan el vehículo. Solamente el 2% posee la licencia A1. Y solo el 8% posee el vehículo homologado. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, Marquito. Concretamente se promueve el fortalecimiento de los mecanismos de control que garanticen la protección y regularización del transporte terrestre comercial alternativo excepcional en la cabecera cantonal, basado en la ordenanza 65. Como aquí vemos, tenemos los pasos para la regularización de los mecanismos de control. Por primer punto es obtener la licencia profesional tipo A1 para conducir moto. Los requisitos para la moto, el permiso de operación y un buen servicio al cliente con calidad y calidez. Ok.
Aquí tenemos el programa de cumplimiento de la fase 1 para la concesión del permiso de operación. El primer punto es la solicitud de concesión de permiso, donde ellos tienen que presentar la factura del vehículo homologado, el informe de verificación de conformidad, la licencia tipo A y los documentos personales del socio. Debido a esto, ellos tendrán una notificación, sea favorable o no. Si el vehículo no es homologado, la unidad viene chatarrizada. Viene hecho un informe de chatarrización y viene enviado a adquirir un vehículo nuevo, obviamente homologado. Después de esto, ellos envían esa factura de la unidad homologada adquirida y pasa al proceso de matriculación, de revisión de documentos y un informe técnico previo a la concesión del permiso de operación. Todos estos pasos son los que ellos deben presentar en la fase 1. Marcos. Marcos. Como desarrollo de la propuesta, tenemos presentar las características de las tricimotos homologadas. ¿Qué queremos decir con las características de las tricimotos homologadas? Estas deben de cumplir ciertos requisitos, como por ejemplo la ficha técnica para homologación, especificaciones técnicas propias del modelo del vehículo, la descripción de cada uno de los dígitos del BIN, el certificado de obligaciones emitido por la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros, documentos que permitan determinar la conformidad de la categoría del vehículo a homologarse de conformidad con los reglamentos de la norma técnica ecuatoriana 034, 136, 048 y 017. Y a su vez también el comprobante de pago o factura. Propuesta. Los requisitos para la homologación. Las tricimotos deben de cumplir con cabina cerrada, faldón de metal o fibra, cabina de pasajeros sin puertas, incluir llanta de emergencia, los neumáticos deben tener un labrado mínimo de 1.6 milímetros, no se modificarán las dimensiones del vehículo y debe de poseer cinturones de seguridad individual. Esto es obligatorio sobre todas las características de la tricimoto. Como propuesta también tenemos el protocolo del servicio al cliente con calidad y calidez. Muchas veces los que hemos utilizado este servicio de transporte vemos de que no son conducidos por personas aptas para poder hacer ello. Son personas que van a demasiada velocidad, bueno, en fin, son un sinnúmero de cosas que determinan que esto es necesario para poder implementar dentro de nuestra propuesta, estacionarse correctamente en zonas permitidas, saludar al pasajero, preguntar a qué lugar se dirige, cuando el pasajero desea bajarse, estacionar bien el vehículo, ayudarlo a bajar si fuese necesario y despedirse y agradecer por la preferencia. Estos son uno de nuestros protocolos que estamos proponiendo. Las conclusiones se establecen basadas en los objetivos de la investigación. Al evaluar el impacto de la ordenanza número 65, que regulariza el transporte terrestre comercial alternativo excepcional de tricimotos en la cabecera cantonal de Daule, se determinó que aún falta mayor compromiso de las autoridades locales para el cumplimiento de las normativas y regulaciones que estipula esta normativa. En el mismo contexto se concluye que elaborar un análisis comparativo de las ordenanzas 48 y 65, considerando los criterios de mayor impacto para la regularización del servicio de transporte terrestre comercial alternativo. Se determinó que se ratifica que según la CTE, en su estudio de necesidades estableció que hay 284 cupos disponibles, y establece el artículo 16, sustituyase el inciso de los dos artículos 39 en el siguiente contexto. Las personas que conduzcan un vehículo tricimoto habilitado en una operadora de transporte sin ser autorizado serán sancionados con una multa equivalente al 50% de un salario básico unificado por la comisión de este tipo de infracción. En los resultados de la investigación se determinó el incumplimiento de la ordenanza número 65 por parte de todas las operadoras de transporte que prestan este servicio de transporte. Finalmente, se concluye que debe promover el fortalecimiento de los mecanismos de control que garanticen la protección y regularización de este tipo de transporte basados en la ordenanza número 65, siguiendo los pasos especificados en la parte de la propuesta solución de este proyecto. En las recomendaciones, entre las recomendaciones que nosotros proponemos,
sugerir a las autoridades que ejecuten las ordenanzas a fin de que se genere un mayor control del cumplimiento de las normas que establece esta normativa, evitar que se continúe con el incumplimiento de la misma y de los reglamentos establecidos en cuanto a transporte terrestre comercial alternativos en la cabecera cantonal de Daule. Promover que las autoridades municipales regularicen los mecanismos de control que garanticen la protección del transporte terrestre en la cabecera cantonal basados en la misma normativa, a fin de que los conductores conozcan de las sanciones que se atiendan si incumplen con las normativas de circulación, y considerar la importancia de capacitar a los choferes de las tricimotos sobre la atención al cliente como características diferenciadoras a los demás medios de transporte terrestre. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Felicitaciones tanto a los estudiantes autores como a su docente tutor académico. Seguido, por favor, pasamos con las preguntas por parte de los miembros del tribunal. Ingeniero Marcel, ingeniero Patricio y licenciada Mariuxi, por favor. Bueno, saludos nuevamente. Primero, felicitarlos por el tema. Yo sé que es arriesgado realizar este tipo de temas, mucho más para las personas que estamos viviendo aquí en Daule y sabemos la problemática que genera este tipo de transportación. Entonces, sí, felicitarlos por tomar esta iniciativa, de conocer qué es lo que está sucediendo con nuestro cantón, de saber qué es lo que pasa con nuestra transportación, si estamos adelante, si vamos atrás. Y realmente en lo que estaba leyendo y lo que ustedes me compartieron ha sido muy informativo. Por ejemplo, un dato que no sabía es que solo 125 votos, ¿no? O personas están regularizados, mientras que el sondeo es que hay 1.200 en total. Incluso hace un tiempo un estudio estaba viendo, no recuerdo exactamente de qué universidad, hablaba que en Daule habían entre 1.500, casi 2.000 tricimotos, y que eso estaba generando un tipo de congestión alarmante para el tamaño de población que tenemos, con los problemas estructurales que tenemos. Entonces era muy grande. Tampoco sabía que había un límite de cupos que se asignan a este tipo de cooperativas, ¿no? Entonces ha sido muy informativa. En cuanto a la exposición, quizás puedo decir que falló un poquito el audio de la compañera María, que quizás dificultó la comprensión. Entonces recordemos que yo estaba calificando la parte de exposición de ustedes. En cuanto al contenido ya es otra cosa. Por ejemplo, me hubiera gustado saber cuánto era la muestra de estudio. No se me informó. Sabemos que se realizó la encuesta, pero no me mostró la muestra, cuántas personas se realizó la entrevista, la encuesta. No se dio mayor información. Otra cosita es que dice que es un estudio cuantitativo. Entonces, que es netamente cuantitativo cuando determinan también componentes cualitativos. Cuando empiezan a comparar la ordenanza anterior con la ordenanza actual, eso es cualitativo, ¿no? Entonces, obviamente también tiene componentes cualitativas como cuantitativas. Entonces, lo correcto hubiera sido que la investigación sea determinada como mixta. Repito, eso en base a los objetivos. Algo adicional que quizás no se explicó muy bien es cómo se promueve el fortalecimiento. Yo sé que hicieron una propuesta, pero nunca se enlazó que dicha propuesta ayuda al fortalecimiento, porque el objetivo dice que van a realizar fortalecimiento de los mecanismos de control para garantizar la protección y regulación. Entonces, me enfoco en eso, realizar la propuesta para garantizar el fortalecimiento de los mecanismos de control. Entonces, quizás también faltó indicar cuáles eran dichos mecanismos de control que quieren fortalecer. Nada más. En cuanto al otro, nuevamente repito, en cuanto al tema, que es muy interesante, lo leí en un 50%, no, de los componentes, y me pareció muy explicativo, muy bueno, por lo menos para la realidad ciudadana de nuestro cantón. Y no sé si me pueden despejar dichas inquietudes. De mi parte, muchas gracias por la segura respuesta. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Respondiendo al tema de la población, nosotros determinamos la población objetivo a la población de organización de tricimotos en el Cantón Daule, la que está determinada bajo la ordenanza
es de 125 socios, que son los que están regularizados, entre comillas, se puede decir, por las autoridades, en este caso de control, que es la ATM Centro Guayas GP. En este caso, nosotros nos basamos en esas compañías que están regularizadas, porque las otras aún no se regularizan. Por lo tanto, no podemos nosotros determinar eso porque no existen bajo la ley, no existen. Es verdad, según los estudios, los cálculos aproximados, como usted dijo, son más o menos 1.200, 1.500 motos a 2.000. Es alarmante este tema, sin embargo, no hay control para, en este caso, controlar los talleres clandestinos donde se realizan este tipo de tricimotos. Vemos de que nuestras autoridades, en este caso, se ponen gafitas y no ven más allá de lo que está pasando, pero esto es un problema que ya se está viendo. Por ejemplo, salga usted 8 de la mañana, 5 de la tarde, los que vivimos aquí en Daule sabemos de que existe congestión, de que los tricimotos no respetan la señalización de tránsito, se pasan, tienen bocinas que pasan a todo volumen dentro, y eso está prohibido dentro de la misma normativa. Y entonces, por eso, esa es nuestra población. Sobre el tema de la metodología, Maffer. Sí. Bueno, nosotros pusimos que era cuantitativa porque referido a lo otro, como decía usted, fue solo una revisión, fue una revisión literaria prácticamente. La comparación que se hizo entre la ordenanza 48 y la ordenanza 65. Sí, lo pondría, perdón que interrumpa, lo ponía a consideración porque normalmente para determinar si una investigación es cualitativa, cuantitativa o mixta, venían de la mano con los objetivos. Es decir, si yo tenía un objetivo cualitativo o cuantitativo, son aquellos que me ayudaban a determinar si la investigación de forma general era cualitativa, netamente cuantitativa, o tenía el enfoque combinado mixto. Entonces, básicamente esa era la consideración. Y lo último de la propuesta, les preguntaba. Pero, Marcos, la propuesta, si en la propuesta referido a lo de la licencia de... Ya en nuestras propuestas está enmarcada, es que anteriormente, cuando se elaboraron las ordenanzas, según la ley había cierto límite de tiempo para establecer, en este caso, las escuelas de capacitaciones. Actualmente ya existe en Daule una escuela de capacitación para emitir la licencia tipo A1, que en este caso es el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Daule. Entonces, nuestra propuesta está enmarcada en instar a las autoridades a que este problema latente que existe dentro de todo el cantón se solucione mediante sus mismos ciudadanos, porque sus mismos ciudadanos son los que viven, los que se transportan, los que utilizan y los que trabajan sobre todo en estas tricimotos. Entonces, si nosotros queremos tener una cultura apropiada en respeto a las leyes y normativas, nosotros debemos de incentivar en este caso, el tema de la capacitación, sobre todo a los choferes que conducen este tipo de vehículos. Y también impulsar obtener la licencia. Ese también era uno de nuestros objetivos. Y sobre todo que se cumpla, porque, por ejemplo, si recordamos, en el Cantón Daule, en la administración del ex alcalde Pedro Salazar Barzola, se hicieron varios operativos para cumplir esta normativa. ¿Qué hicieron los señores transportistas? Cerraron el municipio del Cantón Daule, toda la cuadra alrededor del municipio del Cantón Daule fue cerrada por las tricimotos informales del cantón. Entonces, eso también es algo político, porque el costo político es alto si se quiere hacer cumplir la normativa. Claro, muy bien la reflexión que tú decías. En realidad no es falta de ley la que le falta a Daule, falta de aplicabilidad de la misma ley. Y esas son las instancias, obviamente, competentes que es nuestro GAC municipal que tiene que hacer cumplir. ¿Por qué hacía la pregunta? Con esto termino. Es porque dentro de las conclusiones, la última, valga la redundancia, no era concluyente, era muy generalista. Entonces, cuando hablamos de una conclusión,
decir, bueno, la propuesta es lo siguiente, y según lo que está, con esto termino, perdón a los otros compañeros, dice, se concluye que se debe promover el fortalecimiento de los mecanismos de control que garanticen la protección y regularización del transporte terrestre comercial, basado en la ordenanza. Es decir, la conclusión lo que dice es que se cumpla en base a la ordenanza, pero en dicha conclusión la pudiste haber redactado, bueno, según el análisis, la propuesta para mejorar estos sistemas de control son los siguientes. Esto, lo que me mencionaste, lo que me dijiste, que la ciudadanía sea una especie de veedor, que sea el GAC municipal el que realice ciertos operativos, bueno, y todas esas cosas. Pero, repito, no es muy concluyente, valga la redundancia, la última conclusión. De mi parte, otra vez le felicito, muy bien trabajo, y en realidad ayuda a entender la problemática local que estamos viviendo en Daule. Muchas gracias. Concuerdo con usted, estimado docente calificador del jurado. Existe la normativa, pero sin embargo nosotros queremos proveer de que se cumpla esta normativa en base a las instituciones competentes. En este caso, sabemos que el municipio de Daule es un municipio tipo B, lo cual solamente puede emitir ordenanzas, resoluciones o acuerdos para poder normar el tránsito de la ciudad, pero la competencia la sigue teniendo la Comisión de Tránsito del Ecuador para sancionar, en este caso, a los quienes incumplan este tipo de normativa. Y también es un beneficio, si se aplica esta ordenanza, será un beneficio para el GAC municipal, ya que entraría en ingresos por el tema de cobro de multas, en este caso, por incumplir la normativa. Entonces, Daule, por cierto, ya se separó en este año, ya emitió la resolución de separación de la ATM Centro Guayas, va a crear en este caso, la empresa de movilidad del Cantón Daule. Esperemos que cuando ya se cree esta nueva empresa pública, esperemos que se cumpla todo lo que está normado dentro de la legislación cantonal. Muchas gracias por la presentación, las respuestas. Continuamos, ingeniero Patricio, licenciada Mario, ¿sí? Bueno, buenas tardes nuevamente a todos, estimados docentes, estimados estudiantes, y pues les felicito por la ponencia y la instancia donde han llegado ustedes, estimados estudiantes, como es el señor Marco Calvo Piña y la señorita María Intriago. Netamente es un trabajo legislativo el cual ustedes se han embarcado y han tomado la potestad de poder hacer un análisis. En este ámbito, yo pregunto, obviamente el GAC municipal tiene una clasificación tipo B, y yo pregunto, justamente si el GAC municipal no tiene la competencia exclusiva de poder mitigar sobre los problemas actuales, ¿cuáles son los sustentos para poder proyectar este tema de ordenanzas ante la situación que todos conocemos? Bueno, ingeniero, en el 2009, una vez entrada en vigencia la Constitución del Ecuador, donde establece el modelo descentralizado del Estado, crea los GAC municipales, anteriormente llamados municipios. Los GAC municipales, y les da ciertas facultades para poder manejar nuevas competencias, en este caso se podría decir, y una de ellas es la de el tránsito, la competencia de poder manejar el tránsito, y establece que la ley, en este caso el COTAC, que es la ley que regulariza la organización territorial, a través de su reglamento dará las directrices y calificará los modelos de gestiones basados en el tema económico de los municipios. Por eso Daule es un municipio tipo B, que dentro de su
dentro de sus competencias tiene la regularización del tránsito a través de normativas, en este caso ordenanzas municipales. Ok, es netamente claro que el GAN municipal tiene otras competencias y dentro de la competencia exclusiva maneja otra entidad pública. Como segunda pregunta, para cualquiera de los dos estudiantes, netamente pueden ustedes responder de forma aleatoria. ¿Cuál es la finalidad de poder llegar o cuál es la finalidad de la ordenanza? ¿Y cuál es su posición de estudiantes para ser escuchados si ya existía una ordenanza? Ahora, ¿cuál es el propósito de este análisis o de este proyecto? Si netamente ustedes lo han dicho, ya existió una ordenanza, el cual no está siendo aplicada, pero dentro del ámbito estudiantil, cuando yo hago mi proyecto, cuando yo hago mi análisis, cuando yo hago mi propuesta, ¿cuál es el porcentaje de que nosotros seamos escuchados dentro de la sociedad como estudiantes, como tal vez técnicos, como profesionales? ¿Cuál es su aporte? Yo creo que se debería realizar dentro del proyecto un tema de socialización tal vez prolongada de forma trimestral o cuatrimestral o semestral para poder mitigar ante estos problemas que la ciudad y el cantón de Daule tiene, lo cual me gustaría ver si dentro de dentro de su programa, dentro de la propuesta, existe netamente una socialización para que este tema de tricimotos, no solamente de tricimotos, sino de congestión o de movilidad, pueda facilitar la movilidad de todos, no solamente de autos, sino de personas con movilidad reducida, la implementación de tal vez de transporte alternativo. Me gustaría saber cuál de ustedes me podría contestar, si fueran tan amables o si tienen una proyección de ello. Nosotros ya tuvimos un proyecto similar con vinculación donde fuimos escuchados por el municipio, nuestro proyecto fue aceptado en algo similar, siempre un trabajo sobre las tricimotos. Nosotros creemos que puede ser nuevamente aceptado, evaluado, y más que nada para promover o fortalecer la normativa con los señores transportistas. Ok, para finalizar, dentro de su punto profesional, en el ámbito de la elaboración de este análisis o del diseño de estas propuestas, ¿qué manda o qué determina una ordenanza dentro del ámbito legislativo? Porque ustedes lo manejaron. Bueno, como sabrán, la Constitución de la República del Ecuador establece que como norma suprema del Estado nosotros tenemos la Constitución, luego tenemos las leyes orgánicas, luego las leyes ordinarias, luego las ordenanzas municipales, luego los acuerdos y resoluciones que en ese orden se aplicarán, en este caso las leyes vigentes. La ordenanza la emite el órgano legislativo de cada GAC municipal y la sancionará, en este caso, el alcalde. Las ordenanzas son de estricto cumplimiento dentro de la circunscripción cantonal y quería acotar algo sobre lo de que antes nos preguntó. La misma Constitución prevé dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales planificar, regular y controlar el tránsito y transporte público dentro de su territorio cantonal. En este caso, Daule solo tiene la competencia de planificar y regular, aún no tiene la competencia de controlar. Y es por eso de que en este caso el municipio del Cantón Daule emite este tema de ordenanzas con el fin de regular el transporte dentro de su territorio cantonal. Gracias y nuevamente felicitaciones y hasta luego. Bien, continuamos. Licenciada Mariuxi, por favor. Bien, felicitaciones a Calopiña y a Intriago por esta
sustentación de tesis. Pues también fui parte de un equipo docente que les ha visto evolucionar y que actualmente pues están ya prácticamente ostentando ya la profesión de técnicos en planificación y gestión del transporte terrestre. Es gratificante para nosotros escuchar tan detallada información sobre sus planteamientos. Asumo que no fue solamente este tema el que tuvieron que debatir para, en fin, quedarse y definir que este era el tema de exposición, el tema de tesis. Tuvieron algunos temas anteriores también de gran importancia para la localidad donde ustedes están. Conozco que Calvo Piña tiene ya una fase de profesión también en su cantón donde él reside. Y también pues esto nos ha apoyado bastante para poder tener el conocimiento, el aporte en el conocimiento de este proyecto de tesis. Mi inquietud, pregunta, y también creo que de pronto para todos gratificante sería saber de qué manera para ustedes aportó el tecnificarse en esta carrera en el Instituto Juan Bautista Aguirre, de qué manera contribuyó todas las asignaturas y las experiencias en vinculación y prácticas preprofesionales para hoy estar ya debatiendo y defendiendo un proyecto de tesis como el que tienen. ¿Pueden contarme esa experiencia, por favor? Buenas tardes, señora miembro del tribunal. Es un orgullo para mí haber sido alumno suyo. Usted nos engrandeció con su sabiduría a cada uno de nosotros y los demás compañeros que han estado, en este caso, debatiendo, no solamente todo lo que hemos aprendido durante esta etapa. Nos ha ayudado a comprender de nuestra ciudad. Daule es un cantón que tiene aproximadamente 180.000 habitantes y la movilidad, como en las grandes ciudades, es un problema imprescindible para las autoridades. Las soluciones viales y descongestionar el tránsito dentro de una ciudad es imperecedero para cualquier autoridad nueva que venga en este caso, a ejercer las directrices de una ciudad, como quiera. Entonces, esta carrera para mí ha sido muy gratificante, muy engrandecedora, y cada profesor ha formado en nosotros lo que somos actualmente. Buenas tardes, Miss Vincent. Bueno, en sí, esta carrera, todo este proceso, estos años, a mí personalmente me han ayudado, han tenido una relevancia muy importante porque con el pasar del tiempo me ha ayudado a ser un poco más reflexiva, un poco más contemporánea, referido a mi cantón. He conocido la realidad, un poco más, digamos, profesionalmente, la realidad del acontecer dauleño. Muy bien. Muchísimas gracias. Felicitamos nuevamente tanto a los estudiantes, autores. Interrumpe, Claro, ingeniero. dígame. Simplemente era, aparte de lo que había preguntado, y en antes lo decía el compañero Marco, y a los dos hago la pregunta, ¿creen que en esta administración existe ese desafío de tomar el riesgo de regularizar las tricimotos, o faltan algunos componentes para tomar ese riesgo político que mencionaba Marcos? Simplemente eso, me quedo esa duda, y obviamente para seguir conociendo y conocen la realidad del proyecto y de la situación. Ingeniero, ¿me podría repetir la pregunta? Tuve un problema, no lo logré escuchar. ¿Y actualmente creen que la administración municipal quiere tomar ese reto, ese desafío de administrar de manera correcta la parte de las tricimotos? Tomando la decisión de separarse de la actual ATM Centro Guayas, quiere decir que él está avanzando y proyectando una mejor planificación en el tema de transporte
en el tema de tránsito en el Cantón Daule. Y sobre todo en el tema de las tricimotos, que es uno de los temas más importantes y más problemáticos. ¿Crees que esta mancomunidad que era un candado para poder regularizarlas? Por supuesto, siempre existe compromisos, en este caso, adquirido, porque recordemos que no solamente el ATM Centro Guayas tenía la competencia de regularizar Daule, sino a su vez 7 cantones más que en conjunto hacían esta mancomunidad. Los otros cantones más pequeños son altamente políticos y generalmente la mayoría en este caso de los que se perjudicaban, entre comillas, por no cumplir la ley, eran personas que en poco o nada hacían grandes multitudes con las tricimotos, entonces en los alcaldes no les convenía, en este caso, tener que regularizar este tipo de tricimotos. Si nosotros vamos y vemos, no solamente en Daule, todos los cantones de Estado, la mayoría no cumple con la reglamentación indicada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no cumple? Porque las tricimotos homologadas tienen un costo mucho más alto que las artesanales. Entonces, a las personas, cuando le tocan el bolsillo, no le conviene, en este caso, a ninguna de las otras personas. Actualmente, el municipio del Cantón Daule, esta nueva administración, está dando luces para poder manejar de una mejor manera el tránsito, porque si nosotros vemos, no solamente Daule es la cabecera cantonal, también tenemos en la Aurora, tenemos una parroquia donde vive más de la población que vive dentro del Cantón Daule. Tenemos alrededor de casi 165.000 personas que habitan en la Aurora, y una de las soluciones viales que actualmente, en este caso, se entregó a la ciudadanía, es el puente que une Daule a Guayaquil, y se está avanzando a través del Vial 1 que va a descongestionar la avenida León Flores Cordero, que cruza por toda la Aurora, donde cruza el transporte pesado y el transporte privado. Entonces, toda esta congestión se está tratando, esta administración, creo yo, que está tratando de ayudar a la movilidad de todo el cantón. Muchas gracias. Y disculpen la interrupción. No hay. Muchas gracias mejor a todos por la participación, por los aportes que dan. Bien, entonces de esta manera finalizamos. Una vez más felicitando a los compañeros, tanto el docente tutor y a los estudiantes que realizaron el trabajo, y como evidenciamos, pues son trabajos que reflejan la problemática que tenemos dentro de nuestras localidades. Mucho mejor si desde la parte académica podemos brindar alternativas para esos problemas. ¿Sí? Muchas felicitaciones. Continuamos, por favor, con la sustentación. Siguiente grupo, la señorita María José Parrales y la señorita Tania Lavayan, por favor. De igual manera, recomendaciones. Hay algunos estudiantes que ingresan y no le cambian el nombre a su dispositivo. Por favor, me gustaría que por favor lo cambien. Las personas que están con la marca del computador, supongo es Lenovo, que lo cambien para poder identificarlos. ¿Sí? Bien, en la siguiente sustentación vamos a presentarlos por favor a los miembros del tribunal. Nos va a acompañar la ingeniera Borja Ingrid Elizabeth, la ingeniera Evelyn Ewes Caviedes y el ingeniero Ángel Ordóñez. Sí, por favor. El tema que se va a sustentar es evaluación del cumplimiento para la Ruta 3, San Gabriel Guayaquil y viceversa, en las unidades de la Cooperativa de Transporte Señor de los Milagros. Los estudiantes autores del proyecto son Lavayan Pazmiño Tania y Parrales Quiñones María José. Su tutor académico, ingeniero Johnny Cruz. Sí, recordarles nuevamente el tiempo, por favor, ajustarse lo más que puedan. Sí, tenemos sustentaciones de dos proyectos más y queremos que se cumpla de acuerdo al cronograma establecido. 20 minutos para la sustentación y 10 minutos para la ronda de preguntas. ¿Sí? Los docentes, por favor, miembros del tribunal que ya culminaron, por favor no se olviden de llenar la rúbrica con la calificación a los estudiantes y enviarlo en formato PDF, donde conste también su firma, ¿sí? Bien, entonces pueden iniciar, por favor. Antes de olvidarme, justo la máster, Marlene tuvo
que ya abandonar la sesión, pero nos dejó un mensaje. Espero todos hayamos podido leerlo. Nos felicitaba. Felicitaciones, compañeros docentes, del éxito de nuestros estudiantes es el fiel reflejo de la dedicación y calidad de los docentes. ¿Sí? Para que todos, por favor, nos motivemos por esa parte. Bien, pueden iniciar, por favor. Señores miembros del jurado, autoridades presentes, les voy a dar nuestro tema de tesis, el cual es la evaluación del cumplimiento de la Ruta 3 en San Gabriel, Guayaquil y viceversa, en las unidades cooperativas de transporte Señor Los Milagros. Los autores de este son María José Parrales y quienes hablan Tania Lavalle. En antecedentes, el transporte público interprovincial se ha vuelto una necesidad para los usuarios y distintos usuarios. En el Cantón Daule, la cooperativa Señor Los Milagros aproximadamente tiene operando desde el año 1962. En la actualidad cuenta con 53 unidades, las cuales el 95% de sus unidades son totalmente modernas, con aire acondicionado, servicio de wifi y cinturones de seguridad como lo dicen las normas. La importancia de este trabajo de investigación es la evaluación de la Ruta 3, que permitirá la conectividad entre zonas rurales hacia distintas partes del recinto San Gabriel y trasladándola hacia la ciudad de Guayaquil. Para la empresa es importante brindarle a los usuarios una movilidad de calidad. Problemática. En relación al cumplimiento, el recinto San Gabriel cuenta con aproximadamente 600.000 familias. Consiste con una necesidad de transportarse. En relación al cumplimiento de contrato de operaciones, surgen varias problemáticas, ya que estas unidades de transporte comenzaron a operar por la Ruta 3 en el año 2019 por aproximadamente 4 meses. Por ello, un estudio económico de los socios y empleados de la cooperativa Señor de los Milagros se dieron cuenta que esta ruta no contribuía al desarrollo y evaluación del transporte público interprovincial. El volumen de usuario era menor que los gastos operativos, ya que por las diferentes unidades y a la baja tasa ocupacional de pasajeros requeridos. Otra de las problemáticas es el nivel de competencia, ya que existen transportes alternativos tales como tricimotos, motos, camionetas y busetas que operan de una manera irregular y sin las autoridades competentes. Para ello, hemos planteado los objetivos, cual nuestro objetivo general es determinar la situación actual de la demanda de usuarios que utilizan la Ruta 3 de la cooperativa Señor Los Milagros mediante un estudio de campo. Nuestro primer objetivo es evaluar el cumplimiento del servicio de transporte terrestre en la Ruta 3 San Gabriel, Guayaquil y viceversa, en las unidades de la cooperativa Señor de los Milagros. 2. Describir las características y el nivel ocupacional de las unidades de la cooperativa Señor de los Milagros en la Ruta 3. Y 3. Proponer alternativas para que los habitantes del recinto de San Gabriel se conviertan en usuarios permanentes de la cooperativa del Señor de los Milagros. Siguiente. Justificación de la investigación. El estudio se justifica considerando la importancia que tiene el transporte terrestre en la movilidad. Se resalta la relevancia en la economía, industria y educación de una de las actividades sociales de la población. De la misma manera, se justifica por los beneficios que tendrán los habitantes del sector de esta cooperativa. Mediante esto, ellos tendrán un beneficio porque su ruta será directa y no tendrán que hacer transbordo. Siguiente. La metodología que nosotros utilizamos en forma de determinar las diferentes fuentes de información que uno utilizó, la metodología fue un enfoque mixto, el cual se divide en cualitativo y cuantitativo. Nuestro diseño de la investigación fue una investigación documental y una investigación de campo, los alcances de la investigación descriptiva y explicativa. El estudio es deductivo. A continuación, mi compañera.
No se escucha, parece. Sí, efectivamente no se escucha, no sé qué será. No se escucha. Señorita María José. Está desactivado su micrófono, no sé si nos está escuchando. Señorita María José. Ahí se escucha. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí. Buenas tardes, ingenieros docentes y compañeros, miembros del jurado. A continuación de mi compañera le presentamos la población y muestra. En la población se consideró durante la semana de estudio a los pasajeros que ascendían y descendían en los buses de la cooperativa Señor de los Milagros en la ruta 3, que en total nos dieron un total de 3.660 usuarios. Para la muestra se consideró la fórmula que ustedes ven aquí, donde como resultado obtuvimos una muestra de 347 personas a encuestar. Cabe recalcar que aquí la población se la tomó durante varias semanas de estudios. Es decir, porque ya debido al incumplimiento de frecuencias que tenían las unidades por esta ruta, no se podía cubrir con todas las frecuencias. Por ende, se debió realizar el estudio durante varias semanas. Análisis de resultados. Aquí podemos notar en el cuadro que determinamos tanto por cada uno de los días estudiados, es decir, de lunes a viernes y fines de semana, donde podemos detallar aquí por la frecuencia y tomamos en consideración diferentes puntos estratégicos, como desde San Gabriel Novol, Novol Petrillo y Petrillo Guayaquil. En el cuadro estadístico muestra, por ejemplo, que hubo una hora pico en el día miércoles, que fue el número de mayor, donde mayor volumen hubo de pasajeros, que fue de 54, donde el total del día ocupó un promedio de factor de ocupación del 82,37%. En el siguiente cuadro también muestra en el sentido de ida, es decir, San Gabriel Guayaquil, en cambio, el menor volumen en el día de pasajeros, donde la hora donde hubo menor volumen de pasajeros fue de 5:35, con un factor de ocupación de un 15,91%, es decir, muy bajo. En el de acá, en cambio, es en el sentido desde Guayaquil, San Gabriel. En el cuadro relata que, por ejemplo, también el día en que mayor afluencia de pasajeros obtuvimos fue en el día miércoles, con una hora pico de 7:35, es decir, que hubo mayor afluencia de pasajeros en el sentido desde Guayaquil, San Gabriel. De la misma manera, acá se muestra que, en cambio, desde el sentido Guayaquil, San Gabriel, en el día que hubo menor volumen de pasajeros fue el día sábado, y con un promedio de ocupación durante el día de un 50%, es decir, la mitad de la capacidad del bus. En un consolidado general de los aforos, aquí podemos dar, por ejemplo, el conteo semanal de los usuarios, tanto de ida como retorno, donde podemos comparar que donde mayor afluencia de pasajeros la obtuvimos en el retorno de San Gabriel, Guayaquil. Es donde mayor volumen de pasajeros hay. Ya, para las encuestas realizadas. En las encuestas, una de las preguntas que se les hizo a los usuarios es si estaba de acuerdo con la apertura de la ruta, ya que esta no tenía mucho tiempo habilitada, donde, donde un 96% de los usuarios contestaron que sí estaban de acuerdo con la apertura de la ruta. Otra de las preguntas fue, ¿cuál es su tiempo de espera para tomar los buses de la cooperativa Señor de los Milagros? Donde un 45% de estos usuarios contestaron en que esperan entre 30 a 45 minutos para poder acceder a uno de los buses de la cooperativa. Otra de las preguntas fue, ¿cuántas veces a la semana utiliza nuestro servicio? O sea, el recorrido de la ruta 3. Y donde el 54% de los pasajeros contestaron que todos los días, es decir, porque realizan labores como trabajo, o estudios, entre otros. Otra de las preguntas fue, ¿utiliza usted la misma cooperativa de Señores Loberas para regresar a su lugar de origen? Donde un 90% contestó que no, ya que aquí utiliza lo que mencionó mi compañera en la problemática, existen los transportes alternativos. Otra de las preguntas fue, ¿hasta dónde le gustaría a usted que avance los buses de la cooperativa Señor de los Milagros? Donde un 40% resultó que necesitan que los buses avancen hasta otro sector que se lo conoce como Piñal.
En otro cuadro consolidado, aquí, por ejemplo, mostramos la tasa de nivel de ocupación de los que también antes ya mencionados, donde, por ejemplo, aquí pueden notar la fórmula que utilizamos, donde A nos da como factor de ocupación general durante el viaje. P es los pasajeros que van a bordo de la ruta. Y C es la capacidad vehicular. Esta capacidad vehicular se la tomó en consideración dependiendo de los buses de la cooperativa Señor de los Milagros, que fue un total de 44 pasajeros, que es la capacidad promedio de todos los buses de la cooperativa, donde podemos notar que la tasa de mayor volumen la tenemos en el sentido de ida, con 44.13%, tanto de ida como retorno. Y la tasa de menor ocupación nos dio como resultado 9,27%. Ya. El análisis de un estudio de tráfico realizado determinó que el objetivo del estudio fue realizar el ascenso y descenso de pasajeros durante la ruta 3. Esta con el fin de buscar las características funcionales más convenientes. Aquí podemos decir que la ruta, por ejemplo, comienza desde el sector San Gabriel, que es una pequeña población del cantón Daule. Esta pequeña población tiene, hasta llegar a la ciudad de Guayaquil, es de terreno plano, pero en cuanto a la señalización, podemos notar que desde el sector San Gabriel hasta el punto del Desvío de las Cañas cuenta con señalización solo vertical, mientras que el del Desvío de la Caña hasta el terminal de Guayaquil, sí cuenta con óptima señalización, tanto vertical como horizontal. Y las poblaciones adyacentes a este recinto son Bermejo, Piñal y San Jacinto. Aquí también se puede determinar la tasa promedio diario, que la tenemos de los días lunes hasta viernes, y la tasa promedio de fin de semana, y además de la tasa promedio semanal, que es un global de todo. En cambio, los resultados del nivel de ocupación resultó que el proyecto es factible, ya que la máxima demanda la tenemos de un 44.13%. En el cuadro acá podemos contar, en el cuadro que ustedes pueden apreciar del lado derecho, podemos apreciar que el tiempo estimado durante todo el viaje es de 1 hora 10 minutos. Las alternativas para que los habitantes del recinto de San Gabriel se conviertan en usuarios permanentes de la cooperativa Señor de los Milagros. Uno de estos es crear un vínculo afectivo con la operadora de transporte del Señor de los Milagros. ¿Qué quiere decir esto? ¿O mediante qué lo vamos a hacer? Mediante a que los buses puedan contar con óptimos asientos cómodos para los usuarios. A su vez, ofrecer un servicio de Wi-Fi, que se cumplan los tiempos de viajes, porque una de las problemáticas sale que no se cumple ni con la frecuencia ni con el tiempo de viaje establecido. Otro es mejorar el estatus de vida. Como sabemos, el transporte considera mejorablemente la vida de los turistas, y de esta manera pueden atraer más usuarios en los buses. Otra es ofertar la opción de ampliación de recorrido que cubra la ruta 3 hacia los sectores de Piñal, San Jacinto y Bermejo. Una de las preguntas realizadas en las encuestas fue si le gustaría a los usuarios que se extienda la ruta, y ellos contestaron que sí, por más que se acerquen al sector Piñal. Como conclusiones, se detectó que actualmente la ruta no está cumpliendo con todas las frecuencias establecidas según la ordenanza que tiene la cooperativa. Ya, pero se detectó que durante las varias semanas de estudios hubo un total de 3.600 pasajeros, donde el mayor volumen está de San Gabriel, Guayaquil, con 1.966 pasajeros. También se determinó en el factor de ocupación que el promedio de máxima demanda es de un 44.13% y el factor de ocupación promedio de demanda es de un 9%. Es decir, que hay accesibilidad para más pasajeros, para tener aún mayormente mayor. En la propuesta de alternativa se busca apelar a las emociones de los usuarios, que se presentan como aspectos primordiales al momento de elegir un modo de transporte. Es decir, otorgándoles un servicio de calidad como cumplimiento de frecuencias, horarios, tarifa, tiempo de viaje. Como recomendaciones, se recomienda presentar toda la demanda actual, tanto de los afiliados y de las encuestas, para que así la cooperativa de transporte, mediante su consejo administrativo, pueda tomar decisiones positivas para que puedan cumplir con las rutas establecidas y puedan así cumplir con sus frecuencias. También que tomar en consideración los resultados del factor de ocupación,
ya que estos pueden tomar como referencia tanto los ingresos que tienen, si se cumplieran con todas las rutas, con todas las frecuencias, perdón. Y a su vez observar las propuestas y alternativas con el fin de enganchar y enamorar a los habitantes del recinto de San Gabriel y de los tramos estudiados para que consideren a los buses de la cooperativa como su única opción, ya sea para trabajo, estudios, entre otras actividades que los habitantes realicen. Gracias. Bien, muchas gracias, señorita María José y señorita Tania, por la sustentación. Felicitaciones. Pasamos, por favor, a la ronda de preguntas por parte de los miembros del tribunal. Ingeniero Ángel, ingeniera Evelyn, ingeniera Ingrid, perdón. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, señoritas, docentes, compañeros. Bueno, primero felicitarlas, ¿no? Felicitarlas por todo el esfuerzo realizado en la recopilación de la información. Sé que la elaboración no solo para ustedes, ¿no? Para cada uno de los grupos que se han presentado hasta ahora, no ha sido fácil, ya que hemos pasado por un proceso de cambiante, ¿no? De transición, porque bueno, la recolección se estaba haciendo de una manera tan normal y luego de esto vino este problema de la pandemia y con todos sus estragos, ¿no? Pero a pesar de eso, hoy culminan con éxito la fase de titulación para ser futuros tecnólogos en planificación y gestión de transporte terrestre, ¿no? Entonces, por su esfuerzo, por sus resultados, felicidades. Bueno, la pregunta, cualquiera de las dos podría contestarla, es referente qué tipo de investigación realizaron y si las fichas utilizadas para la recolección de la información fue creada por ustedes y si tuvo algún tipo de revisión y aprobación por parte de la cooperativa Señor de los Milagros. Bueno, el enfoque de la investigación fue un enfoque mixto y el formato sí, se lo presentó como una propuesta, se le presentó al ingeniero de la cooperativa para que nos revisara el tipo de preguntas que teníamos ahí, a ver si él la aprobaba, si estaba bien, y nos dijo que sí, que continuamos, que el formato estaba muy bien. Ya, muchas gracias. ¿Y este formato utilizado, es decir, siguió algún tipo de... ¿Fue basada en alguna normativa? ¿En qué basaron estos formatos? Porque si bien es cierto, dentro de la planificación y gestión de transporte terrestre, muchos de los datos recopilados, ¿verdad? Como estamos, se puede decir, Ecuador recién está en auge el tema de la movilización, los estudios y levantamiento de información en este tema, ¿verdad? Estos formatos fueron regidos en base a ¿qué? Claro, fueron aprobados por la cooperativa Señor de los Milagros, pero ustedes como técnicos, ¿verdad? ¿En qué se basaron? ¿Qué consideraron en la creación de estas fichas? ¿Qué tipo de normativas? ¿Qué fue necesario tener en cuenta para la creación de estos formatos? El contrato de operaciones, en cuál nos basamos. Para la creación de los formatos tomamos en consideración. No les para los formatos tomamos en consideración, por ejemplo, para cumplir con los objetivos específicos, que por ejemplo se necesitaba cubrir con las frecuencias, utilizamos las frecuencias, utilizamos también para evaluar la tasa promedio diario, la tasa promedio semanal y la tasa por medio fin de semana. Entonces sí se tomó todas estas variables para realizar los ascensos y descensos de pasajeros. Sí hubo una aprobación tanto de los ingenieros como los miembros de la cooperativa. Claro, eso sí, eso queda totalmente entendido. A lo que yo me refiero es que
para la elaboración de fichas, para algún tipo de levantamiento de información, es necesario regirnos a alguna ley. Si siempre en la parte de planificación y gestión de transporte terrestre está dado por la ley. O sea, si necesitamos realizar estudios, si necesitamos realizar, es necesario seguir ciertas normativas, por ejemplo, el TPDA, normativas procedimentales para la parte de levantamiento de información, seguir algún tipo de reglas, ¿verdad? O algún tipo de ley que me especifica de esta manera o esto tengo que considerar para el levantamiento de dicha información. Lo que yo estoy consultando es que si ustedes se rigieron algún tipo de ley, algún tipo de normativa, algún tipo de guía, o sea, ya en la parte técnica, o sea, como profesionales en el campo. Claro, sí, yo puedo decir, creé la... Claro, nos basamos también en el contrato de operaciones de la cooperativa, porque ellos ahí tienen el número de la frecuencia, sus diferentes tramos, entonces también se tomó en consideración el contrato de operación de la cooperativa, señor Los Milaros, como algo técnico y como ya algo más legal. Creo que no comprenden mi pregunta, pero... Es que el contrato de operaciones también está basado en la ley de tránsito, entonces por eso nosotros nos guiamos mediante el contrato de operaciones. Exacto, ahí es lo que quiero llegar. A ver, ustedes como técnicos no solo pueden venir y basarse y decir, bueno, creamos estas fichas, creamos esto, creamos lo de acá. O sea, ustedes tienen en esa parte sí utilizar palabras mucho más profesionales en el ámbito, es decir, bueno, nos basamos en estas leyes para estipular o especificar el tipo de fichas técnicas que se tendrían que utilizar para el levantamiento de información. A eso voy. Si ya usted me está diciendo, mire, nos basamos en la ley de tránsito, en el cual se especifica, ¿verdad?, que para la toma de frecuencias o este tipo de levantamiento de información es necesario tener en cuenta ciertas rutas, ¿verdad? Y ciertos tipos de estudios para ciertas rutas. Porque ustedes saben que cuando hablamos de rutas, o sea, no es que vamos a hablar específicamente de manera, o sea, vamos a decir, no, todas las rutas en general. No, o sea, ustedes saben que las calles tienen sus divisiones, tendremos las calles primarias, las secundarias, las carreteras estatales, y para cada una, o sea, cada uno de estos tipos de calles reciben un trato, ¿verdad? Asimismo, las rutas, hablando en la parte de la cooperativa Señor de los Milagros. Entonces, si nosotros, ustedes que se encontraban realizando este estudio de la creación de estas rutas, o sea, decimos, no, ¿en qué ley me he basado para poder yo decir estas fichas son las más idóneas para utilizar y realizar el levantamiento de información? O sea, a eso quería llegar. Por el momento, esa es mi pregunta. No sé si algún otro compañero desee acotar algo referente al tema o hacer una nueva pregunta. Buenas tardes, señoritas Parrales y Lavallen. Felicitaciones por el tema, es muy interesante, ya que movilidad es muy importante en todos los rincones de nuestro país, ¿no? Lo que no me queda claro es el tema de la ruta, de dónde, la verdad desconozco dónde es San Gabriel, no sé si puedan mostrar algún mapa o cuál es el trazado de la ruta y por dónde pasa, para tener una visión más general de qué estamos hablando. Por favor, señorita María José, si puede proyectar. Ya, es que no. O dar una explicación mientras la encuentra.
la ruta el recinto San Ariel queda desde antes de llegar a Novol, queda aproximadamente a unos 3 kilómetros o 1 kilómetro antes de llegar a Novol. Está desde el lado derecho. Que yo no soy de Daule, Tania, explícale bien. Enséñale el mapa, pues, que está ahí para que más o menos se guíen. Es del desvío de las cañas hacia adentro, un recinto que pertenece al Cantón Daule. Pasando el puente que está aquí del Cantón Daule. El PDF Ahí es el pueden recinto abrirlo. San Gabriel. PDF tal vez se va a Es abrir. el puente colgante. Entiendo que hay un puente colgante por ahí. Y pasando el A la puente ba- colgante. A la Ajá. bajada he visto como una pequeña población. Sí, hay un desvío hay un desvío y ahí hacia adentro. Ah, ok, entonces de ahí San Gabriel no entra a Daule, sino que va directo a Novol. Ok. Bueno, ya tengo una mejor claridad. De pronto hicieron, eso sería importante, no sé si para un futuro proyecto, no sé, algún otro de los compañeros, sería importante también de pronto analizar una ruta de entrada a Daule y luego llegar a Guayaquil para tener una mejor afluencia de personas. Ese análisis, bueno, se podría realizar. De pronto es viable, de pronto no lo es, pero sí sería importante tener ese análisis, al menos el análisis, ya que si es viable o no, bueno, eso es posterior, ¿no? Vi muy poco porcentaje de ocupación de buses, entiendo que es por lo que pasa únicamente por Novol y de ahí ya llega a Guayaquil. De pronto se podría analizar eso, ¿no? No sé si lo habrán analizado en alguna alternativa, y entrar de pronto a Daule o fueron directo a Pornovol y a Guayaquil. La ruta, claro, comprende desde el sector San Ariel y ahí a 10 minutos está en el desvío de las cañas donde dice mi compañera, en el puentecito. De ahí para llegar a Novol son 20 minutos. Lo que se propone como alternativa para que haya mayor número de usos es que exista la ampliación de la ruta, es decir, que no solamente llegue hasta el recinto San Gabriel, sino que se extienda hasta los recintos que son más cercanos a ellos, como Piñal, también Bermejo y San Jacinto, que son los recintos que están más cerca de San Gabriel. Ok, está bien. Con eso podríamos atraer un mayor volumen de pasajeros. Exactamente, sí, la idea es pasar por otros puntos, de manera que puedan captar mayor cantidad de clientela. El punto de destino es el terminal de Pascuales, entiendo, o es el terminal terrestre de Guayaquil. Pascuales y no, de Guayaquil, el terminal terrestre de Guayaquil. Ah, ok, está bien. Eso básicamente tenía de duda, la verdad no tenía claro dónde era el lugar para entender mucho mejor el tema. Eso es por mi parte. Acotar que la ruta, ¿cómo se llama? También hay transporte urbano, que es la Lojastran, que hace desde San Gabriel hacia acá a Daule. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos compañeros, estudiantes, María José y Tania. Muchas felicidades por la exposición de su tema, deseándoles muchos éxitos en su vida profesional. Bueno, tengo dos preguntas. La primera pregunta quisiera que me responda, ¿con base a qué llegaron, a qué conclusión que el estudio de su tesis es deductivo? No se le escuchó. Repíteme la Hola, pregunta, que ¿sí me no escuchan? Sí, con base, ustedes Repíteme explicaron la otra vez la pregunta. metodología. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, le está Hola. escuchando. Sí, Sí. ingeniero. Ustedes explicaron con base a la metodología
creo que también algo preguntó la ingeniera Evelyn. Mi pregunta es con base a qué llegaron, a qué conclusión llegaron que el estudio de su tesis es deductivo. Solo esa explicación. Por favor, señorita María José o Tania, ¿pueden Tania, dar contestación a la pregunta? deductivo. A la pregunta de la ingeniera Ingrid, por favor. El estudio en sí es deductivo, ya que se llegaron de hechos tan simples como, por ejemplo, no existen usuarios y se llegó a algo general que es para ya llegar a la afluencia, para que esta ruta cubra con mayor volumen de pasajeros. Por eso es deductivo. Se llegó de lo particular para ya llegar a lo general, con el uso de la frecuencia. Sí, también ustedes decían una parte que los pasajeros, las personas, los usuarios, tenían que esperar 45 minutos para, hasta que llegue una ruta. ¿Ustedes creen que es factible que un usuario espere 45 minutos? ¿Qué alternativas ustedes darían para ello? Por ejemplo, los usuarios esperan ese tiempo porque la cooperativa o los buses no cumplen con las frecuencias o con las frecuencias establecidas en el contrato de operación. Cada 30 minutos en ellos, por ejemplo, lo que pudimos contestar que nos decían tanto los oficiales como los choferes es que ellos no pasaban regularmente porque había poca afluencia de usuarios y por ende ellos no les beneficiaba. Ya para poder que ellos, los usuarios, no esperen este tiempo estimado, se debe cumplir con todas las frecuencias, creo que están cada 30 minutos por ruta, entonces se debe cumplir con las frecuencias debido al contrato de operaciones y así que los usuarios no esperen esta cantidad de tiempo. ¿Ustedes tuvieron algún contacto con alguien, con algún persona de la ruta, un jefe de la ruta, donde les indicaron que iban a hacer esa ordenanza o solamente está en estudios? No, la ruta ya existe, entonces un estudio para evaluar si la ruta es factible continuar en ese recorrido. Bien, chicas, muchas felicidades. Bien, muchas gracias, señorita Tania, señorita María José, por la sustentación. Desearles de aquí en adelante muchos éxitos, muchas felicitaciones por el trabajo realizado. Yo como miembro también, bueno, de 2 trabajos, el anterior también con María Camba y Cristian, y ahora también con ustedes. Es grato saber que ustedes ya se desenvuelven y están aptos ya para formar parte de ya o ejercer como tal la profesión. ¿Sí? Muchas felicitaciones. Bien, continuamos con la sustentación. El siguiente grupo de trabajo que se va a exponer es de la señorita Nayeli Ruiz y el señor Pita Luis. Sí, me indican por favor si ya están listos. Ingeniero Raúl, muy buenas tardes. Para ello nos van a acompañar como miembros del Tribunal de Sustentación la licenciada Evelyn Pinargote, el ingeniero Byron García y el ingeniero Raúl Guayamar. ¿Sí? Muchas gracias a ustedes por la colaboración, por prestarnos su contingente. Me indica si ya estamos listos, señorita Nayeli y Luis. Sí, ingeniero. Ya, en el caso ustedes están juntos, ¿verdad? Ya listo. Así es. Ya. Bien, entonces, por favor, pueden empezar, iniciar compartiendo la pantalla. El tema de ustedes para la sustentación es propuesta para la implementación de un sistema de estacionamiento rotativo y tarifado en el centro urbano del Cantón Santa Lucía.
Estudiantes a sustentar, Ruiz Salas Nayeli y Pita Posligua Luis. Su docente tutor académico, ingeniera Evelyn Egues. ¿Sí? Agradecemos, por favor, si ya pudieran iniciar, dando de igual manera el saludo a los miembros del tribunal, ingeniero Raúl, ingeniera Evelyn y el ingeniero Byron García. Muy buenas tardes, ingenieros,